Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas de la Iglesia Bautista Monte Calvario. Estamos una vez más hoy día miércoles para compartir con ustedes la palabra de Dios. Es un gusto, es un gran gozo podernos encontrar a través de estas redes para poder compartir la palabra de Dios. Quiero saludar a cada uno de ustedes, hermanos, que siempre miércoles a miércoles fielmente están escuchando el mensaje de la palabra de Dios. Los felicito, los animo a seguir así, cada día creciendo espiritualmente, cada día avanzando en nuestra vida espiritual, entendiendo que los hijos de Dios tenemos que estar en contacto con Dios cada momento de nuestras vidas para poder permanecer firmes en un mundo donde cada día va afectándose por el mismo pecado y la desobediencia a Dios. Vamos a iniciar esta noche con una oración. Oremos. Bendito Dios, queremos darte las gracias en esta noche por la oportunidad que nos permites poder compartir tu palabra y llegar a los diferentes hogares de nuestro amado país y de cada uno de nuestros amados hermanos en Cristo Jesús. Permite, Señor, que la palabra que hoy traemos pueda llegar hasta lo más profundo del corazón de todas las personas que se conectan a esta hora y que pueden escuchar este mensaje de la palabra de Dios. Te alabamos, Señor, por todo lo bueno y maravilloso que tú eres. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Esta noche queremos compartir un tema importante. Es como una continuación de lo que estuvimos compartiendo el domingo pasado y queremos hablar acerca del tema ¿qué necesitas para hacer la diferencia? Y quiero que abran sus Biblias ahí en el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 8 del libro de Primera de Samuel. Vamos a tenerlo abierto ahí, ya vamos a leer unos pasajes al momento que vamos explicando algunos de ellos para poder entender el tema de esta noche. Quiero comenzar primeramente diciendo que el pueblo de Israel pues había pasado una crisis, ustedes recordarán, ¿verdad? Había sido robada el arca de Jehová por los filisteos. Los filisteos habían sido llevado el arca a su templo de su dios Dagón, y la gloria de Dios había dejado al pueblo de Israel en una crisis terrible, y vimos cómo vinieron consecuencias y un llamado fuerte de parte del profeta Samuel para que Samuel les hablara al pueblo y le dijera qué debían hacer, y debían de dejar sus dioses, debían volverse a Dios y pedir perdón. Luego, después de ese tiempo, de ese momento que pasó el pueblo de Israel, viene otro momento también en el libro de Primera Samuel, y siempre con el profeta Samuel. Samuel era un profeta de Dios, un hombre llamado por Dios para darle el mensaje al pueblo acerca de lo que Dios deseaba para el pueblo de Israel. Y después de ese periodo de crisis de Israel, Samuel fundó una escuela, una especie de escuela para profetas, donde ellos se inscribían ahí, los líderes del pueblo de Israel, los maestros de Israel, para estudiar la palabra de Dios y para enseñarles al pueblo las cosas que Dios había hecho con ellos en tiempos pasados. Entonces, qué interesante que Samuel fundó esta escuela, les enseñaba al pueblo de Israel esta palabra para recordarles a ellos lo que Dios había hecho en tiempos pasados. Eso podemos llamarlo en este tiempo de hoy lo que se llama la educación cristiana. Qué importante es que nosotros podamos aprender la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios. Por eso nosotros siempre hacemos mucho énfasis en la escuela bíblica dominical que cada domingo en nuestra iglesia se ha tenido por muchos años, donde se enseña la palabra de Dios, se aprende. Es una escuela de educación cristiana cuyos alumnos son los candidatos que van para el cielo. Entonces, qué importante es la educación cristiana y qué importante es que nosotros podamos estudiar la palabra de Dios
aprender de la palabra de Dios, porque esa nos va a llevar y nos va a orientar para no ser solamente ciudadanos de esta tierra, sino ciudadanos allá en los cielos. Entonces Samuel funda esta escuela y cuando todo estaba yendo bien, cuando todo estaba marchando muy bien, sucede un acontecimiento que entristece el corazón de Samuel, el profeta. Y vamos a ver, en base a nuestro tema de esta noche, qué hacer o cómo hacer la diferencia. Vamos a ver lo que sucedió. Busquemos ahí Primera de Samuel en el capítulo 8, versículo 3. Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 3. Dice, vamos a ver los versículos del 1 al 3. Y dice, de Primera de Samuel 8. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo, Abías. Y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo, el derecho. ¿Qué fue lo que sucedió? Todo estaba yendo bien en Israel después de aquel acontecimiento en el que los filisteos se habían robado el arca. Y Samuel había fundado una escuela donde allí el pueblo estudiaba la palabra de Dios, estudiaban los grandes acontecimientos que Dios había hecho en tiempos pasados para que el pueblo los tuviera presente. Pero sucede que Samuel, viene algo importante aquí, y es que los hijos de Samuel, el profeta, se pervirtieron, dice la palabra de Dios. Se apartaron de Dios y empezaron, dice la palabra, dejándose sobornar. Eran jueces y se dejaban sobornar y pervertir el derecho. O sea, se habían apartado de Dios. Viene algo tremendo aquí para un profeta que había sido todo un gran profeta de Dios, un hombre de Dios, pero cuyos hijos se habían alejado de Dios. Y este acontecimiento de que los hijos del profeta Samuel se aparten de Dios y perviertan el derecho de la gente como jueces, eso trajo como pretexto que el pueblo de Israel pidieran un rey, teniendo a Jehová como su rey. Ellos usaron este pretexto de la desobediencia de los hijos del profeta Samuel para pedir un rey. Miren lo que sucedió aquí en 1 Samuel 8, 4. Dice, entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y el 5 dice, y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Miren, hermanos, la desobediencia de los hijos de Samuel trajo como pretexto para que el pueblo de Israel demandaran un rey, y eso trajo una tristeza tremenda en la vida de Samuel. Samuel había envejecido, dice la palabra de Dios, sus hijos se habían apartado de Dios, y el pueblo utiliza ese pretexto para pedir un rey como las otras naciones. Ellos dijeron, queremos tener un rey como las otras naciones. Queremos ser, en otras palabras estaban diciendo, queremos ser como los demás. Ellos, teniendo a Dios, teniendo a Jehová Dios como el rey de sus vidas, estaban demandando un rey como las otras naciones, como las otras naciones.
No habían entendido que Dios quería que ellos hicieran la diferencia de las otras naciones, teniendo a Jehová como el rey de sus vidas o como el rey de Israel. Pero ellos querían ser como los otros. Y saben una cosa, mis hermanos, esto nos enseña que nosotros, si somos seguidores de Cristo, si somos hijos de Dios, si andamos en los caminos de Dios, tenemos que entender que tenemos que hacer la diferencia con las otras personas. ¿Y cuál es esa diferencia? Vamos a ver que vivimos en un mundo corrupto. Vivimos digamos, aquí hablando de nuestro país, lamentablemente, vivimos en una situación donde nadie cree en nadie. Pero los cristianos, teniendo como Dios, como el Rey de nuestras vidas, a Jesucristo, debemos y somos llamados a hacer la diferencia en un mundo perdido como en el que vivimos. No podemos ser como los otros. Pero Israel estaba pidiendo rey porque querían ser como las otras naciones. No habían entendido que caminar con Dios, el andar en los caminos de Dios, en vivir bajo los principios de Dios, los hacía diferentes de las otras naciones. Pero ellos no. Ellos querían ser iguales a las otras naciones. Qué tremendo, mis hermanos. Nosotros tenemos que ser diferentes en todas las áreas de nuestra vida. En integridad, en honestidad, en fidelidad a Dios. No como los demás, ¿verdad? Ya les dije aquí, por ejemplo, en nuestro país, lamentablemente, nadie cree en nadie. Nadie cree en el gobierno, nadie cree en un patronato, nadie cree en una junta directiva de nada. Porque la gente siempre dice, no, ahí están robando. Por lo mismo, porque ese es el estilo de vida que vive el mundo. Pero nosotros vivimos otro estilo de vida diferente. Nosotros no podemos ser como los demás, ni podemos compaginar con este mundo, porque este mundo no agrada a Dios. Somos diferentes. ¿Y qué pasó con Samuel con este pedido? Samuel se entristece. Y miren lo que dice 1 Samuel capítulo 8, versículo 6. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Aquí vemos la primera enseñanza de esta noche. Israel ve que los hijos de Samuel se habían pervertido, eran jueces, pero se habían pervertido. Usan esa situación como pretexto, le dijeron a Samuel: ya estás viejo, ya tus hijos se han apartado, y usaron esa situación de pretexto para pedir a Samuel que tuvieran un rey como las otras naciones. Y Samuel se entristece, le da dolor en su corazón, se siente triste y abatido, primero porque, imagínense ustedes, los hijos de Samuel en esa actitud, y segundo, porque el pueblo, teniendo a Jehová como el rey de ellos, estaban pidiendo un rey. Eso era una tristeza tremenda. Ahora, aquí viene la primera enseñanza. ¿Qué dice el versículo que hizo Samuel ante tal situación? Dice la palabra de Dios que Samuel oró a Jehová. Y aquí viene la primera enseñanza para nosotros, hermanos. En cualquier crisis en nuestra vida, ¿cómo resolvemos los cristianos los problemas de nuestra vida? ¿Cómo resolvemos los hijos de Dios, los que tenemos un temor a Dios, los que caminamos con Dios todos los días de nuestra vida? ¿Cómo resolvemos los problemas? Samuel nos da un ejemplo. Dice que Samuel oró a Jehová. Oró a Jehová. Se fue a orar a Dios. Entonces, ¿dónde van los hijos de Dios cuando tienen un problema? A la presencia de Dios. ¿Dónde van los hogares que están pasando problemas en esta situación de crisis que estamos viviendo? Primero,
orar a Dios. Orar a Dios. Esa es la primera enseñanza, hermanos. Y eso hace la diferencia en nosotros, de la gente del mundo. Ahora, aquí vamos hablando del tema que estamos compartiendo esta noche, ¿qué hace ser diferentes o cómo hacer la diferencia? Es que los hijos de Dios, cuando estamos en una crisis, Samuel se entristeció del pedido del pueblo de Israel, pero él dice la Biblia, oró a Jehová. ¿Qué hacemos los cristianos cuando tenemos un problema? Oramos a Dios. Vamos a la presencia de Dios. Pero, ¿cómo solucionan los otros o la gente del mundo o la gente que no anda en el camino de Dios? ¿Cómo soluciona sus problemas? ¿Cómo soluciona sus crisis? Saben, les voy a enumerar algunas. Por ejemplo, hay algunos que dicen, mire, yo voy al bar, voy a beber para ahogar mis penas, dice. Y se van a beber, así resuelven sus problemas. Voy a orar, voy al bar, para ahogar mis penas. Muchos resuelven sus crisis y sus problemas de esa manera, yéndose y tomando alcohol. Otros resuelven sus conflictos por la droga. Otros resuelven sus conflictos y dicen, voy a ir a pasear, voy a beber, voy a salir para adormecer mis problemas. Y así es como algunos han caído. Se cuenta, por ejemplo, de una persona que empezó a fumar y le preguntaron cómo fue que esa persona empezó a fumar y le dijeron, mire, yo empecé a fumar, dijo ella, era una mujer, porque tenía grandes problemas. Y me dijeron a mí que si yo fumaba, iba a hacer que ese cigarro me olvidara de los problemas. Y así como dijo ella, empecé a fumar y se fumaba 40 cigarrillos diarios. Así resuelve la gente sin Dios sus problemas. No se sostienen en nada. Algunos se vuelven promiscuos. Otros quieren resolver sus problemas quitándose la vida. Otros se refugian en muchas cosas que no son correctas delante de Dios. ¿Ven entonces aquí la diferencia? ¿Ven cómo resuelven los conflictos los hijos de Dios? Primero van a orar como Samuel. ¿Cómo resuelven los conflictos los que no tienen a Dios? Pues en las drogas, el alcohol, el cigarrillo, la promiscuidad. Así, de esa manera, resuelven sus problemas. Un día escuché a un hombre que dijo, yo voy a robarle a mi jefe, dijo él, porque él tiene en el mundo hay un lema un dicho popular del mundo que dice que ladrón que roba a ladrón tiene 1000 años de perdón. Y me dijo, si el jefe me roba, yo le voy a robar. Imagínense qué ideología, ¿verdad? Ladrón que roba a ladrón tiene 1000 años de perdón. O sea que hay que robarle a los ladrones porque hay 1000 años de perdón, según las personas que no conocen a Dios. Entonces, hermanos, Samuel usó la solución más inteligente, podríamos decir, que puede hacer la diferencia en nuestra vida, es lo que hizo Samuel. Samuel fue a orar a Dios y a pedirle a Dios, porque el pueblo quería ser como los otros, teniendo un rey. Ahora, quiero que veamos 1 Samuel, siempre en el capítulo 8, los versículos 7 y 8. 1 Samuel 8, 7 y 8. Y dijo Jehová a Samuel. Aquí viene la respuesta de Dios para Samuel, que estaba triste porque el pueblo primero había rechazado a sus hijos y segundo había el pueblo ha pedido un rey a Samuel. Entonces dice el versículo 7 y 8, 1 Samuel 8, 7 y 8. Y dijo Jehová a Samuel,
Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Vea qué tremendo, hermanos. Samuel se va a orar y Dios le contesta la oración y le dice: haz lo que este pueblo te dice, porque no es a ti a quien han rechazado, sino a mí. Qué tremenda respuesta de Dios a través del profeta Samuel. El pueblo estaba pidiendo un rey porque querían tener un rey como los otros. Cuando Dios los tenía, Dios era el rey de ellos, para que ellos aprendieran que iban a ser diferentes a las otras naciones, no iguales. Por eso es que los cristianos no podemos compaginar con este mundo. Estamos en el mundo, dice la palabra de Dios, pero no somos del mundo. Y este pueblo, el pueblo de Israel, insistía en la terquedad, insistía en tener un rey como las otras naciones. Querían ser como los demás, como la gente sin Dios. Y hermanos, ¿quién hace la diferencia en la vida de un ser humano? Es Dios. Es Dios. Yo siempre pongo el ejemplo de la educación. Yo trabajé 33 años en la educación primaria. Y siempre la gente, yo escucho decir, es que el pueblo necesita educación. Claro que un pueblo educado puede cambiar la historia de un país. Pero a veces la educación no es suficiente cuando el corazón de esa persona está perdido, está sin Dios. Y yo les he puesto el ejemplo de países en Europa, por ejemplo, que tienen 0% de analfabetismo y hay perversión. Se casan hombres con hombres, mujeres con mujeres, cuando la Biblia no lo establece. 0% de analfabetismo y hay drogadicción. Hay alcoholismo. Entonces, el asunto es la terquedad en el corazón del ser humano. La terquedad, el querer ser como los demás, el dejar a Dios, el apartarse de Dios. ¿Quién hace la diferencia en nosotros los cristianos? Es Dios. Tenemos las mismas luchas que tienen los demás, que vivimos los mismos problemas que viven los demás, pero con una gran diferencia, que contamos con la ayuda de Dios para salir adelante en cualquier circunstancia que nos encontremos. Y hermanos, quiero que veamos ahí 1 Samuel, siempre en el capítulo 8, versículo 20. 1 Samuel 8:20. Dice la palabra de Dios: y nosotros seremos, dijeron los israelitas, también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Querían ser como las otras naciones, como las otras naciones. Y ya les dije que quien hace la diferencia en nosotros es Dios. Saben, aquí viene una segunda enseñanza importante esta noche. Tenemos que entender que en esta vida en la que vivimos hay dos caminos en este mundo. Y es el camino de Dios o el camino del diablo. Quien no se comporta como ciudadano del cielo, como un hijo de Dios, y quien no vive bajo los principios de Dios, ¿con quién está, creen ustedes? No puede estar en el centro. Está con el diablo. Quien no vive
en una relación con Dios diaria, permanente, quien no vive bajo los principios establecidos por Dios en su palabra, no está con Dios. No está con Dios. Ya les dije que solo hay dos caminos, el de Dios y el del diablo. El pueblo de Israel sabía que ellos, por servir a Dios, por seguir a Dios, por amar a Dios, eran diferentes a los demás. El pueblo lo sabía. Ellos sabían que Jehová, Dios, que Dios Todopoderoso era su rey y que por servir a Dios y seguir a Dios y amar a Dios, eran diferentes a los demás. Eso hacía la diferencia en ellos. Tenemos que entender entonces, hermanos, que nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, solo tenemos también dos caminos en esta vida. O ser diferentes por seguir a Dios, o ser como los demás. Ser como los demás. Con todo respeto lo voy a decir, ¿cómo se comporta la gente sin Dios? La gente sin Dios es mentirosa, mandraquera, le gusta ganar el dinero fácil, habla mal de los demás y hace lo mismo. ¿Qué nos enseña? ¿Cuáles son los principios que Dios enseña? Dios nos enseña a ser honestos, a ser justos, a vivir una vida correcta. Dios nos enseña a ser fiel a su esposa, a su esposo. Dios nos enseña a amar a nuestros enemigos. Totalmente diferentes. Por eso Dios hace la diferencia en nosotros. Dios hace la diferencia en nosotros. ¿Cómo podemos ser diferentes? Es una pregunta que quiero hacer esta noche. ¿Cómo podemos nosotros ser diferentes en un mundo como en el que vivimos, en un mundo corrupto? Porque la corrupción viene desde el mayor que gobierna el país hasta el último ciudadano de este país. Hay corrupción. ¿Y cómo podemos nosotros ser diferentes? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Cómo los cristianos podemos ser diferentes en un mundo corrupto? ¿Saben, hermanos? Somos llamados a ser diferentes. Somos llamados como hijos de Dios para ser diferentes. ¿Quién nos va a ayudar a hacer la diferencia? Dios. ¿De qué manera? Si vivimos bajo estos principios establecidos en la palabra de Dios. Ahora, el problema es que muchos cristianos hoy en día son cristianos nominales. ¿Qué son los cristianos nominales? Son los que llevan la camiseta de cristiano nada más, pero no están viviendo bajo los principios de Dios. Bajo los principios de Dios. Entonces, hermanos, una pregunta que quiero que usted conteste esta noche. ¿Quién es el rey en tu vida? ¿Quién es el rey en tu vida? ¿Quién es el rey? Si Dios no es el rey en tu vida, el enemigo, Satanás, ocupa ese lugar. Porque todos nosotros, los seres humanos, nacimos con una naturaleza de adorar. Eso lo tenemos. Y ese es el gran conflicto del ser humano. El problema es que si el ser humano no adora a Dios, él va a adorar a un jugador de fútbol, va a adorar el dinero, va a adorar a un cantante popular, va a adorar a sí mismo, como los narcisistas, ¿verdad? Que se admiran a sí mismos. Si no adora a Dios, si el ser humano no adora a Dios, él va a tender a adorar cualquier cosa, porque el ser humano nació con esa naturaleza de adorar. Por eso los que somos hijos de Dios
En eso hay una gran diferencia con los otros que no lo son, porque nosotros hemos puesto a Dios como el número uno en nuestras vidas. Y si Dios no es el número uno en nuestras vidas, estamos en el otro lado, en el cual no estamos siguiendo a Dios. Entonces, hermanos, usted elige quién gobernará en su vida. Usted elige. Dios no va a ir al trono de su corazón, a meterse al trono de su corazón para invadir su corazón como hace Satanás. Dios lo deja a usted que elija a quién va a tener en el trono de su corazón. Y dependiendo de quién tenga en el trono de su corazón, eso va a ser la diferencia en su vida. Hay algo que usted tiene que entender esta noche. Que ese trono de su corazón, porque hay gente que dice yo, no, ni al diablo ni a Dios. Hay gente sí. Pero quiero decirle algo esta noche. El trono de su corazón nunca va a estar vacío. Si usted no adora a Dios, algo va a adorar. Algo va a adorar. Porque usted fue hecho para adorar a Dios. Pero si no adora a Dios, algo va a adorar. Y esa es la gran diferencia que hace Dios en la vida del ser humano. Dios hace la diferencia. Y el pueblo lo sabían, pero aún así este pueblo, el pueblo de Israel, quería ser como las otras naciones. Cuando nosotros no hemos sido llamados como cristianos a ser como los demás. Hemos sido llamados a ser diferentes y a vivir bajo los principios de Dios. Nosotros no vivimos bajo ninguna ideología ni ningún tipo de pautas a seguir de esta vida, sino bajo los principios establecidos por el Señor. Ahora, otra pregunta interesante esta noche. ¿Cómo sé que Dios es el Rey en mi vida? Porque hay mucha gente que dice, no, yo soy cristiano. Hay gente que de boca dice, Cristo es el Rey de mi vida. Pero ¿cómo sé? Evalúese esta noche. Yo voy a dar algunas cosas, algunas pautas. ¿Cómo saber si usted realmente Dios es el Rey en su vida y eso le hace a usted la diferencia para enfrentar cualquier crisis en esta vida? ¿Cómo sé que Dios es el Rey en mi vida? No es cuestión de que yo lo diga. Hágase esta pregunta esta noche. ¿Cómo saber si Dios es el Rey en mi vida? Pregunta número 1. ¿Cuál es su primer pensamiento cuando usted se levanta? ¿Cuál es su primer pensamiento cuando usted se levanta? Si su primer pensamiento cuando usted se levanta es Cristo, Él es el Rey de su vida. Pero si su primer pensamiento cuando usted se levanta es su trabajo es el Rey de su vida. Y no digo con esto que no sea malo trabajar. El trabajo es una bendición. Pero estoy hablando quién es el Rey de su vida. ¿A quién busca usted cada mañana? Si usted busca a Dios cada mañana, Dios es el Rey de su vida. De lo contrario, si usted busca otra cosa que no sea Dios cada mañana, Dios no es el Rey en su vida. Otra pregunta interesante. ¿Qué cosa ocupa mayor interés en tu vida? Si Dios es el Rey en su vida, quiere decir que su mayor interés es Dios, es agradar a Dios. Ya dijimos que cuando nosotros vivimos con Dios hay que vivir las 24 horas del día, si Dios es el Rey de nuestras vidas. Me levanto con Dios, voy a trabajar con Dios, regreso con Dios, me acuesto con Dios,
como con Dios en la mesa, me baño con Dios, hago los quehaceres del hogar con Dios. Entonces, ¿qué cosa ocupa mayor interés en tu vida? ¿Qué cosa ocupa mayor interés en tu vida? Eso determina si Dios es tu rey o no es tu rey. ¿Qué cosa? Si no son las cosas de Dios las que ocupan el mayor interés en tu vida, si no son las cosas de Dios las que buscas a primeras horas de la mañana, ¿qué cosas son? ¿Qué otras cosas estás buscando? Si las cosas de Dios no son tu prioridad, escuche esto, si las cosas de Dios no son tu prioridad, tú no estás adorando a Dios. Vuelvo a repetir eso. Si las cosas de Dios no son tu prioridad, tú no estás adorando a Dios. Dios no es el rey de tu vida. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a venir por añadidura. Esta noche quiero llamarte, y quiero llamar a aquellos que quizás un día le entregaron su vida a Cristo y se han apartado, o quizás algunos han aceptado a Cristo pero no han hecho de Cristo que Él sea el mora en el trono de su corazón, y por eso se comportan como los otros, y por eso en un mundo corrupto con el que vivimos no hacen la diferencia, porque hacen lo que hacen los demás y viven como viven los demás. No hay ninguna diferencia. Cuando usted le entrega el corazón a Dios, Él va a morar y va a ser su rey. Ya le dije que si su prioridad es Dios en su vida, en todo lo que hace, Él es el rey. ¿Está Dios en todos los planes que usted hace? ¿Le consulta a Dios cada vez que usted toma una decisión? Si usted no le consulta a Dios, Dios no es el rey de su vida. Dios no es el rey de su vida. Así que, ¿quién hace la diferencia en nosotros? Es Dios. El pueblo de Israel quería ser como los otros, pero Dios les había puesto, Él se había puesto como el rey de ellos para que ellos fueran diferentes a los demás. Que Dios nos ayude, hermanos, a que se note esa diferencia entre la gente del mundo y la gente de Dios. No podemos decir como todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo hace. Esa es la frase común de la gente. Es decir, todo el mundo lo hace. Somos llamados a ser diferentes, porque tenemos un Dios diferente al Dios que tiene el mundo. Vamos a orar en esta noche. Señor Jesús, queremos pedirte, Señor, que tú bendigas grandemente la vida de todos aquellos que un día se entregaron a ti, que están caminando con Dios en medio de cualquier circunstancia difícil, que en medio de cualquier situación difícil su fe no ha claudicado, sino que se han mantenido firmes, haciendo la diferencia con la gente del mundo. Señor, bendice tu pueblo. Sabemos que vivimos en un mundo caído, donde hacer lo malo es lo natural, es lo común, pero nosotros hemos sido llamados a ser diferentes. Ayúdanos, Señor, porque teniéndote a ti como el Rey de nuestras vidas, la gente va a notar la diferencia. Bendice tu pueblo.
Que nuestra fe no decaiga, Señor. Bendice todas aquellas personas que están sufriendo, que no tienen a Cristo en su corazón y que están buscando otras maneras de resolver sus conflictos. Que hoy, esta noche, reconozcan que hay una manera inteligente de resolver sus problemas y es volviéndose a Dios y a sus caminos. Toca el corazón de esas personas, Señor. Y si hay alguien esta noche que quiere orar al Señor, invitándolo a Él para que Él sea el Rey de sus vidas, dígale estas palabras al Señor. Señor Jesús, yo reconozco que he vivido mi vida sin tomar en cuenta tus mandamientos. Me arrepiento, abro mi corazón para que tú seas mi Señor y mi Salvador. Gracias por perdonar mis pecados y ser el Rey en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Felicito a aquellos que hicieron esta oración. Felicito a aquellos hermanos que están manteniéndose firmes en medio de una crisis, que no se están comportando como los otros, sino como haciendo la diferencia, porque Cristo está morando con nosotros. Que Dios nos ayude, hermanos, que sigamos bajo sus mandamientos, que nos mantengamos firmes, porque esa es la voluntad de Dios. Y Dios ha dicho, como dice Mateo 6:33, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y que todo lo demás el Señor lo va a suplir. Pero que Dios tiene que ser el Rey de nuestro corazón. Que Dios nos bendiga. Les amamos en el amor de Cristo. Un abrazo a todos y a todas, y sigamos adelante en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga.